Ido a la casa del Señor Amén. para poder estar en la presencia de nuestro gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Aleluya. La Biblia nos dice ahí en el Salmo 84 de esta forma, dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Codicia y aún ardientemente desea mi alma los atrios del Señor. Amén. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Amén. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Amén. Qué hermosa promesa. Aleluya. Bienaventurados los que habitan en tu casa, Amén. perpetuamente te alabarán. Aleluya. La promesa del Señor no es por un día, sino que perpetuamente, o sea, eternamente. Así que Dios nos ayude en esta mañana. Vamos a adorar a Dios a través del cántico, Gracias. pues Él se agrada de las alabanzas que hace su pueblo. Cantamos a nuestro Dios. El culto de hoy Será maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. El culto de hoy será maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama sobre nosotros su poder. Derrama, Señor, derrama sobre nosotros su poder. Pues
Espíritu Santo dentro de mi alma. Así enseña Jesús. Siento el Espíritu Santo dentro de mi alma. Así enseña Jesús. He sido bautizado en el nombre de Jesús. Mi alma reposa y solo no cambiaría eso por ningún valor. Así lo enseña Jesús. Siento el Espíritu Santo dentro de mi alma. Así lo enseña Jesús. Siento el Espíritu Santo dentro de mi alma. Así lo enseña Jesús. He sido bautizado en el nombre de Jesús. Mi alma la rebosa de su no cambiaría esto por ningún valor. Así lo enseña Jesús. Puestos todos ante las manos, a Dios como de júbilo. Puestos todos ante las manos, a Dios de Israel. Cantar nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantar nuestro Rey, cambiando nuestras manos, lanzando nuestra voz. Pueblos todos, ante las manos, aclamar a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, ante las manos, aclamar a Dios de Israel. Aclamar a Dios de Israel. Aclamar a Dios de Israel. Alabanzas a Dios, las aves cantan a nuestro Dios. Hoy nosotros tenemos esta bendición de esta mañana de poder honrar a Dios en espíritu y en verdad. Deseamos que Dios nos ayude en grande manera. Queremos en esta mañana aprender de la palabra de Dios. Queremos recibir en nuestro ser de la enseñanza del Señor, y para ello nos vamos a preparar. Creo que todos venimos preparados, pero le vamos a decir en este momento: Señor Jesús, Amén. en esta hora hemos podido cantar, orar a su presencia. Hemos podido entregar nuestras necesidades a ti, oh Dios. En esta hora rogamos, Señor, que usted ayude a nuestro entendimiento. Ábrelo, Señor, que podamos recibir la enseñanza de su palabra. Si hay algo que usted quiere, Señor, es que aprendamos de esto que es fiel y verdadero, donde dice que ciertamente el cielo, la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Bendiga al siervo que ha de enseñar esta palabra y permítanos recibirla, Señor. Podamos compartir unánimemente en esta mañana de esta gloriosa bendición de poder compartir la palabra de Dios. Bendiga a cada uno, Señor. Permita que el gozo, la alegría no se aparte de nuestras vidas, sino que disfrutemos de estas bendiciones. El salmista podía decir: es bueno alabar al Señor, es bueno glorificar a Dios, es bueno llenarse del Espíritu de Dios. Pero aquel pueblo que no recibe esta palabra ciertamente se va a desenfrenar. Ayúdenos, Señor, que a través de esta palabra podamos sujetarnos a ella y ver que cumplimos ciertamente es mucho mejor. Bendiga la mente y los corazones de cada uno de nosotros para recibir el consejo de Dios a través del nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios.
Bien, adoramos a nuestro Dios con la alabanza y ya luego tomar la clase. Gloria a su presencia. Aunque la higuera no florezca, aunque el sol no amanezca, aunque el color del firmamento sea gris, mi corazón no temerá. Descansaré en tu presencia, me abrazaré a tus promesas, serás mi luz y fortaleza, mi corazón temerá. Gloria
Jesús. Alabado sea tu Gloria nombre. por los siglos de los siglos. Glorificado sea tu nombre. Agradecemos a Dios por esta bendición, por esta oportunidad. Por favor de tomar su asiento, ya queda en este lugar nuestro pastor. Le recibimos en el nombre del Señor Gloria a Jesús. Amén. Gracias. Amén. Amén. Bueno. Que el Señor Jesús les bendiga, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Gracias le damos a Dios por esta hermosísima oportunidad que nos da de poder llegar por la mañana a glorificar su nombre. Amén. Cuando estamos dispuestos a honrarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y a buscar del amor de Dios sobre nuestra vida. Amén. Sean todos bienvenidos a los que vienen por primera vez. Que el Señor Jesús le bendiga a este varón. Que el Señor Jesús le guarde y le proteja siempre. Sea bienvenido a la casa del Señor. Amén. Saludamos también a nuestra hermana Sandy. Muy bienvenida a la casa del Señor. También que Jesús le bendiga. Y a todos en sí que puedan estar llegando, que Jesús le bendiga. Saludo a la iglesia en el nombre de Jesús con un texto del libro de Salmos, capítulo 67. Dice la palabra del Señor: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra su camino. Amén y amén. Amén. Yo le voy a invitar por un momento a que se desordenen. Saluda a su hermano que está a su lado, denle la bienvenida, recíbalo con gozo, recíbalo con alegría. Bendiciones. Se le diga. Dios lo bendiga, mi hermano querido. Muchas bendiciones. ¿No repartir algo, no? No, No te puedo pillar su vasito. Bueno, vasito. amén. Que el Señor Jesús les bendiga. Le voy a pedir la última vez que se coloque en pie para leer la palabra del Señor y luego ahí se sienta y vamos a estar 2 horas sentados. Amén. Para pasar rápidamente a lo que es la enseñanza del día de hoy, recuerden que los días domingos por la mañana hacemos más enseñanza que predicación. Cuando nos toca hacer la reunión por la tarde, ya estamos aquí con la palabra del Señor, con los de casa o con invitados para que prediquen en el altar la palabra del Señor. Libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 22. Búsquelo calmadamente, nunca tan calmadamente. Libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 22, es el texto que hemos estado tomando hace 2 domingos que hemos hecho reuniones por la mañana. Recuerde que estamos trabajando intercalado un domingo por la mañana y otro domingo por la tarde. Obviamente se entiende que el próximo domingo tenemos nuestra reunión a las 5 de la tarde. ¿Ya? Para que usted pueda organizarse también y llegar a la casa del Señor a buscar de la palabra de Dios. Libro de 1 Corintios, capítulo 14, versículo 22. Si lo han podido encontrar, ayuda a nuestros hermanos que no han podido encontrar. Ya vamos a tener la próxima semana el proyector, el telón, y para que usted pueda ver también ahí en el proyector la palabra del Señor y también pueda enfocarse en la alabanza, que también necesitamos el proyector para que usted pueda leer. Amén. Búsquelo calmadamente,
Saludamos a todos nuestros hermanos que pueden estar en las redes sociales también, en el nombre de Jesús, cada uno de ellos. 22, 14, 22. Gracias. Amén. 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 Entonces tenemos el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 22. Ahí si le ayuda a mi hermana Rosita, por favor. O le convida la Biblia para que leamos todo. Y bueno es el Señor que nos ha traído durante la mañana a alabar su nombre. Amén. ¿Vemos eso? Porque es necesario buscar el rostro del Señor las veces que podamos hacerlo durante el día. Amén. Ya. Entonces, el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 22 y 22. 14, 22. Y leemos la palabra del Señor. Hemos tomado este texto como base estos días, dice así la palabra del Señor. En el nombre de Jesús. Así que las lenguas son por señal. Son no a los fieles, sino a los infieles. Más la profecía no a los infieles, sino a los fieles. ¿Me puede acompañar usted en la lectura? Leemos en el nombre de Jesús todos juntos. Dice, así que las lenguas por señal son no a los fieles, sino a los infieles. Más la profecía no a los infieles, sino a los fieles. Amén y amén. Ahora puede sentarse por un momento. Así sentadito vamos a decirle, gracias Señor, te damos por tu gran amor y misericordia, por la hermosa oportunidad que nos das de poder hablar de tu palabra en esta mañana, en la enseñanza, que tanto bien nos hace para nuestro emprendimiento en este evangelio. Oramos, Padre amado, para que tú hables a mi vida, a la vida de los que están presentes, y creemos que todos juntos vamos a poner por obra tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor Jesús nos bendiga. Para ir recopilando un poquitito, hemos estado hablando hace 2 domingos por la mañana justamente de esta escritura que habla y dice, así que las lenguas, el hablar en lengua, ¿ya? Hemos estado hablando reiteradamente porque necesitamos educar a la iglesia, necesitamos que la iglesia aprenda y que no a todo le pueda decir amén. Escudriñar las escrituras para que nosotros tengamos un conocimiento escritural y saber que no simplemente es levantar la mano, decir aleluya, gloria a Dios. Todo eso es bueno y gratificante para nuestra vida porque nos llena el espíritu. Pero también el evangelio es un estilo de vida que nosotros necesitamos tomar y ver y aprender, ¿ya? Porque así como usted es en la iglesia, también tiene que serlo en todos lados. Entonces, una de las cosas que hemos estado hablando es el tema del hablar en lengua. Y la misma escritura nos enseña, si bien la semana pasada terminamos lo que era el tema del hablar en lengua, yo solamente voy a recopilar lo que estuvimos hablando y vamos a pasar al segundo tema, que son las manifestaciones del Espíritu, ¿ya? Pero para recopilar un poquito para aquellos que no vinieron la semana antes pasada, recordemos que el hablar en lengua y recibir y tener el Espíritu Santo son dos cosas diferentes, ¿ya? Eso es lo que tenemos que tener presente. Nosotros no nos cuadramos cuando una organización o una identidad nos dice a nosotros, el que no recibe, si usted no le escuchamos hablar en lengua, usted no tiene el Espíritu Santo. La Escritura no nos dice eso. La Escritura nos dice otra cosa. Y lo leímos escrituralmente, donde la palabra del Señor nos dice que el Maestro, estando con sus discípulos, le dice, sopló en ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Recordemos también, recopilando lo que pasó en Hechos capítulo 2, en Pentecostés, ¿no es cierto?, donde todos fueron llenos. Ojo, dice la palabra del Señor, todos fueron llenos, o sea, del Espíritu Santo. Recordemos que los discípulos ya iban con el Espíritu Santo a predicar en Pentecostés, ¿ya? Y obviamente tenía, como lo dijimos la semana antes pasada, nacer de ahí. Obviamente por los discípulos nacía esa base. Entonces obviamente en Hechos capítulo 2, obviamente que todos fueron llenos del Espíritu Santo y los que no habían recibido, lo recibieron en ese momento, ¿ya? Ahora, ¿por qué hablamos escrituralmente de dos cosas diferentes? Porque la Biblia nos enseña que el hablar en lengua habla directamente con Dios, ¿no es cierto? Y una de las cosas que estuvimos viendo es que si usted habla en lengua, yo hablo en lengua, cualquiera que hable en lengua, se edifica escrituralmente a sí mismo, ¿cierto? Por ejemplo, dime un ejemplo, si mi hermano, por ejemplo, Víctor, habla en lengua, y nosotros estamos todos aquí,
nosotros no le vamos a entender nada, ¿no es cierto? A no ser que haya un intérprete, ¿no es cierto? La Escritura dice, a no ser que haya un intérprete, lo interpreta, pero el intérprete también tiene que ser eficiente en dos cosas. Primero, tiene que ser muy prudente, porque nos necesitamos en la iglesia que se levante un profeta, porque ya la profecía está hecha, que es la palabra del Señor, ¿ya? Entonces, necesitamos que el intérprete, obviamente, suceda dos cosas con el intérprete. Si Dios le permite interpretar la lengua de cuyo hermano, de cuya hermana, el intérprete tiene que tener seguro, ¿qué cosa? Primero, si Dios le permite desglosar o destellar lo que está recibiendo al escuchar el hablar en lengua, ¿ya? Primero, para el hermano o para la hermana, obviamente sacarlo a un lado y decirle, mire, esto es lo que yo recibí del Señor por lo que yo escuché el hablar en lengua, cuando Dios lo permite. Ahora, muchas veces el intérprete tiene que callar y orar al Señor, porque solamente Dios le permitió la revelación a él, ¿ya? Es por eso que son dos cosas diferentes. El Espíritu Santo es una cosa y el hablar en lengua es otra cosa. Por eso la palabra del Señor dice, volvemos a recopilar, Pablo dice, en una reunión le dice a todo el mundo, yo, más que todos ustedes, hablo en lengua, le dice, ¿no es cierto? Les recuerda eso. Pero prefiero hablar palabras que me entiendan o palabras coherentes que hablar en lengua y no me entiendan nada en una asamblea, en una reunión. ¿Me entienden? Entonces, también vimos el tema dentro de la casa del Señor. Cuando vemos que en medio de nuestra predicación, o en medio de la alabanza, o en medio de la oración, el Señor quiere empezar a tocar los corazones, se manifiesta la presencia del Señor, los hermanos terminan hablando en lengua, nosotros nos hacemos a un lado y dejamos que el Espíritu del Señor trabaje dentro de la iglesia, ¿cierto? Ahora, también vimos el otro punto. Cuando nosotros estamos dentro de una asamblea, estamos en la reunión y por ejemplo vemos a un hermano que habla en lengua e interrumpe la palabra del Señor, sigue interrumpiendo y nosotros estamos predicando, cualquiera que está delante enseñando y solamente el hermano está el único y sigue interrumpiendo, un hermano con mucho cuidado, con mucho amor, va, se acerca, ora por él para que cese la lengua. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, la que leímos, dice, así que las lenguas por señal son a los infieles, a los que no creen en Dios, a los que no quieren reconocer a Dios en su vida. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que hay dos señales importantes en este tiempo para nuestro caminar. Son las sanidades y el hablar en lengua. Cuando la gente entra por segunda, por primera o por cuántas veces a la casa del Señor, la gente tiene que quedar impactada por ese sonido que suena cuando alguien escucha hablar en lengua o estamos orando por alguien y ocurre el milagro en la casa del Señor. ¿Ya? Entonces, por eso dice que el hablar en lengua es para los infieles. También estuvimos viendo de que si a usted alguien le dice, oiga hermano, yo a usted nunca le he escuchado hablar en lengua, usted responda simplemente, hermano, lo lamento, pero usted es un incrédulo. Aunque le duela al hermano, el hermano es un incrédulo. Porque la palabra lo dice así, ¿me entiende? Entonces obviamente usted le va a decir con mucho tino, con mucho amor, no va a decir, ¡ay, incrédulo, sale de ahí! No, con amor, oye hermano, no sea incrédulo, ¿entiendes? Tampoco para que se sienta, porque de repente las palabras golpean y el hermano ya después no aparece más. Entonces tenemos que tener tino. Por eso dice, la señal son más a los fieles, sino a los infieles, más la profecía. Cuando hablamos de la profecía, hablamos de la palabra del Señor. Por eso es que dice, más la profecía, no a los infieles. ¿Se da cuenta? Sino a quién? A los fieles. O sea, ¿quiénes son los que se educan acá? Los fieles, los que llegan a la casa del Señor. Amén. Reconocemos que aquellos que todavía no se acercan a los caminos del Señor, Dios les dice que son infieles. O sea, lo decimos con mucho respeto, no estamos diciendo, no, son infieles, son pecadores. O sea, la Escritura nos dice que son, ¿cierto? Pero mientras hay vida, la Escritura nos dice que hay una oportunidad. Por lo tanto, esperemos que ellos también algún día sean fieles al Señor. Y cuando sean fieles y lleguen a la casa del Señor, ¿qué es lo que comenzarán a aprender? La profecía mayor, que es la palabra del Señor, ¿no es cierto? Y es la que nos edifica, porque de ella aprendemos, de ella caminamos, de ella comemos, de ella vivimos. La palabra siempre nos está saliendo en todos lados. Y se fija usted cuando escucha una alabanza, hay muchas de las alabanzas que están basadas en la Escritura. Otras alabanzas están basadas en los sentimientos del amor de una persona hacia Dios, que también es lógica, pero es hermoso también cuando la alabanza está basada en los párrafos de la palabra del Señor y uno
se está recordando cada vez que escucha una alabanza, cada vez que alguien le predica, cada vez que prende la radio y alguien está predicando. O sea, en todo momento a uno le está llegando la palabra del Señor. No especialmente en la casa del Señor. En la casa del Señor, gloria a Dios, porque a lo mejor nos damos el tiempo de venir y es bueno hacerlo, porque la Escritura nos dice: no dejéis de congregados como algunos tienen por costumbre, ¿cierto? Entonces, eso algunos tienen por costumbre, que el Señor nos ayude. ¿Para qué? Para orar los unos por los otros y que tengan el hábito. Por eso, el día domingo tenemos que hacerle el hábito a los hermanos de adorar a Dios como corresponde. El día de ayer nos permitió el Señor estar en Valparaíso para hablar de la palabra del Señor, y gracias le damos al Señor, porque una de las enseñanzas que pudimos dar fue que sirvamos a Dios como corresponde, ¿no es cierto? Y la enseñanza fue tomada de Obed-Edom, donde el arca de Dios habitó 3 meses en la casa de Obed-Edom. Y qué hermoso es eso, ¿no es cierto? Los que conocemos la Escritura y lo que dice la historia, que cuando el arca habitó en la casa de Obed-Edom, o sea, habitó 3 meses. Nos imaginamos cómo se llenó esa casa de bendición. Por eso que le fue dado aviso a David que Obed-Edom estaba siendo bendecido a causa del arca. Entonces, recordemos que el arca para nosotros hoy día es Dios. Entonces, nuestra casa tiene que estar Dios en nuestra casa y tiene que ser bendecida por Dios. O sea, imaginémonos abundancia de bendiciones, de multiplicación en general, de todo, tanto de lo material como de lo espiritual, porque Dios no deja nada al debe. Dios lo cubre absolutamente todo. Entonces, imaginémonos por un momento 3 meses de bendición así, de recorrido, hasta que lo fueron a buscar y lo retiraron del lugar, ¿cierto? Pero aún así, yo creo que igual siguió recibiendo, porque yo creo que Obed-Edom, apartando un poquitito de la historia, yo creo que Obed-Edom no fue el mismo de antes, porque él vivió 3 meses ahí con el arca, pero sin embargo yo creo que su vida cambió. Amén. Su forma de vivir cambió, su forma de ser bendecido cambió, porque eso es lo que pasa con la palabra del Señor. A nosotros nos tiene que hacer cambiar nuestra forma de proceder, nuestra forma de vivir. Dios nos perdona. Muchas veces cometemos tantos errores. Todos somos pecadores. Todos, absolutamente todos. Desde el más pequeño hasta el más grande, todos somos pecadores. Pero la garantía que nosotros tenemos es que podemos venir a la planta del Señor, los fieles a la planta del Señor, le pedimos perdón al Señor, no de labio, de corazón, y Dios nos perdona. Y lamentablemente es el hombre el que no perdona, porque el hombre no olvida, no perdona y apunta con el dedo, y cuando sabemos que si la persona se entregó a Dios y Dios la perdonó, muchas veces nosotros nos olvidamos de eso espiritual y seguimos nosotros enojados. No, es que yo no lo puedo perdonar, yo no lo puedo perdonar, yo no puedo pasar por mi cabeza, cuando ya sabemos que Dios lo perdonó, ¿cierto? Es por eso que lo que sucedió en la cruz del Calvario, habían 2, uno para cada lado, y Dios tuvo misericordia obviamente de uno, porque uno reconoció quién estaba al lado de él. Entonces, ahí nos damos cuenta que Dios tiene su misericordia para nosotros. Amén. Entonces, eso es como recopilación de lo que estuvimos hablando hace 2 domingos atrás. Así que, ¿me va entendiendo, no es cierto? Amén. Ahora vamos a ver lo que son las manifestaciones del Espíritu. ¿Ya? Hablar sobre el Espíritu Santo llevaría mucho tiempo, ¿no es cierto? Porque es tan inmenso la palabra Espíritu Santo que nos lleva a texto, de situación en situación, y cómo Dios se movió en eso. ¿Ya? Solo nos vamos a concentrar en algo que ha estado sucediendo por mucho tiempo y también es preocupante en nuestros templos, en nuestra iglesia y en nuestro grupo de adoración. Con respecto a la manifestación del Espíritu Santo, hay un grave error cuanto a lo que es, ya que al parecer muchos piensan que caerse, ojo con eso, o gritar, o balancearse y otra cosa parecida es lo equivalente a la manifestación del Espíritu Santo. Mire qué interesante es esa parte, porque cuántas veces, todo lo que aquí estamos, usamos redes sociales, y más de alguna vez hemos recibido a lo mejor algún video, o hemos visto algún video donde hemos visto unas cosas que transmiten, donde supuestamente está la presencia del Señor, saltan, gritan, pero no estoy hablando de la forma como lo hacemos nosotros, sino que estoy hablando, usted me está entendiendo, de la forma exagerada de algunos sin espíritu, sin presencia, hacen show dentro de las iglesias. El día de ayer, justamente, abrí el celular y justamente abrí una parte del Facebook donde me llamó la atención una reunión, se la mostré a Saray.
Y le dije, mira Sara, esta es la nueva forma para predicar. La Sara se reía. ¿Qué es lo que había? Estaba la iglesia y había una pantalla grande y ahí estaba el predicador en la pantalla. No sé a dónde estaba, a lo mejor estaba en su casa, todo lo demás, y de la pantalla predicaba a la iglesia. Era como interesante y novedoso, nunca lo había visto en mi vida, pero me llamó la atención. Entonces le decía a la Sara, esa es la forma de ahora de predicar. Y era impresionante verlo. La cosa es que había un desorden dentro, lo transmitieron más o menos como 20 minutos grabado, estaba grabado, lo vi. Y vi paso a paso y era un desorden total, donde oraban, la gente se caía desplomada.